Una palabra no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara. Argentina el 24 de marzo de cada año. Esta fecha es un recordatorio del golpe de Estado que tuvo lugar en 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. Este evento marcó el inicio de un periodo oscuro en la historia argentina, conocido como la dictadura militar, el proceso de reorganización nacional que se extendió hasta 1983. Durante estos años se implementó un régimen de terror sistemático que incluía la desaparición forzada de miles de personas, la tortura y la represión de cualquier forma de disidencia. Estimaciones indican que alrededor de 30.000 personas fueron víctimas de la represión estatal, muchas de las cuales siguen desaparecidas. El 24 de marzo es un día de reflexión y homenaje a las víctimas de la dictadura. Las organizaciones de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, realizan marchas y actos en todo el país para mantener viva la memoria de los desaparecidos y exigir justicia por los crímenes cometidos. Este día también invita a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y la construcción de una democracia sólida basada en la verdad y la justicia. La conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es fundamental para garantizar que las lecciones del pasado no sean olvidadas y promover un futuro donde los derechos humanos sean respetados y protegidos. El Pozo de Vargas fue un centro clandestino de detención y tortura que operó durante la dictadura. Situado en las afueras de San Miguel de Tucumán, se estima que miles de personas pasaron por este lugar. Allí se llevaron a cabo torturas, interrogatorios forzados y desapariciones. El pozo se convirtió en un símbolo de represión y de la lucha por los derechos humanos, siendo recordado como un sitio de memoria donde se reivindica la búsqueda de justicia. ¿Banda? Sí, Les voy a contar primero un resumen rápido de la historia del lugar, para que sepan cómo se crea el pozo. El pozo se crea cuando llega el ferrocarril, a Tucumán. El ferrocarril llega a fin del siglo XIX, más o menos en 1876. Llega el ferrocarril y el ferrocarril lo que va a hacer va a revolucionar toda la estructura industrial tucumana. Va a traer la máquina a Tucumán, la industria, digamos, del azúcar, que hasta ese momento era artesanal, que era prácticamente con animales. Va a empezar a hacer ya con maquinaria, se van a crear los ingenios y el ferrocarril va a llegar a todos lados y ese ferrocarril va a andar a vapor, a agua. Entonces cada tantos kilómetros, se estima que cada 20 kilómetros, 30 kilómetros más o menos, que hacía la locomotora tenía que cargar agua en algún lugar para seguir andando porque funcionaba a vapor. Se estima que este pozo abastecía a las locomotoras de agua que pasaban por las vías y además no solamente abastecía a la locomotora de vapor, sino que era un pozo que en época de sequía abastecía a las ciudades argentinas de Tucumán de agua también. Por acá, por el lado de las vías, a medida que se iba haciendo el tendido de vías, se hicieron también los caños que entubaban los arroyos y ríos de San Javier para llevar agua a la ciudad. Y en época de sequía, cuando esos ríos y arroyos de San Javier quedaban secos, usaban este pozo para mandar agua a la ciudad. O sea que la historia del pozo se construye más o menos a fin del siglo XIX, en 1876, digamos 1880, me encontrás una placa del ferrocarril central norte con el año 1880. Así que para esa fecha se estima que se construye el pozo, va a funcionar unos años largos cargando las locomotoras y en la década de 1960
es cuando toda la tecnología de vapor va a quedar obsoleta, se empieza a implementar el petróleo, ya por los vehículos, por los trenes, por los camiones, se empiezan a construir carreteras y ya no tanto redes ferroviarias. Y eso va a hacer que el pozo quede, digamos, obsoleto, abandonado. Se va a construir el dique del Cadillal, que ya va a abastecer agua a la ciudad de San Miguel de Tucumán, entonces este sistema va a quedar obsoleto y queda abandonado en la década del 60. En esa época también se cierran muchos ingenios, en Tucumán, muchos tucumanos migran para Buenos Aires por el cierre de los ingenios. Y después en los 70, en el 76, este lugar va a ser reciclado por el Estado militar, va a empezar con la desaparición de personas, bueno, va a funcionar en esos años como una fosa de información clandestina, que van a tirar gente y la van a arrojar para esconderla dentro del pozo una vez que ya estaba muerta. Y es hasta el 2002 que se inicia la causa, con una denuncia de familiares que decían que en este lugar se arrojaba gente. Que empieza la causa federal, se empieza a excavar, nos llaman a nosotros que somos la carrera de arqueología, para que entiendan más o menos lo que es la carrera de arqueología. La carrera de arqueología es más o menos lo similar a lo que hace un historiador, trata de investigar la historia, qué pasó en esta historia, qué fue lo que ocurrió. Pero a diferencia de un historiador, que por eso se basa en documentos escritos, el arqueólogo estudia los restos materiales que quedaron de ese pasado, de ese hecho. Si, por ejemplo, un caso así, digamos, vamos a un pin, nos sentamos, abrimos unas papas fritas, comemos, pero yo nos vamos y dejamos miguitas, dejamos un paquete. Entonces viene el arqueólogo que estudia esos restos materiales que dejaron y puede inferir qué pasó. Si acá se comieron papas fritas, acá comieron sándwiches, y reconstruye el arqueólogo a partir de esa evidencia material, ¿se entiende más o menos? Entonces, bueno, nosotros nos convocan en ese año, la carrera de arqueología, para venir a investigar, hacer una arqueología acá en el Pozo de Vargas, que se denunció que acá en el Pozo se arrojaba gente. Acá no había nada, esto estaba todo sembrado con arbolitos de limones en el 2002, cuando inicia la causa. Y bueno, se viene, se hacen unas trincheras buscando el pozo, se encuentra un canal de mampostería, que es un canal de ladrillo que está 1 metro bajo tierra, y siguiendo la inclinación de ese canal desembocaba en la boca del pozo. El pozo había sido destruido 2 metros de la superficie, 2 metros para abajo había sido destruido y colapsado en sí mismo. Que parte del brocal y toda la estructura del pozo la sacamos más o menos a los 26 metros, 27 metros de profundidad. O sea que no había nada, y bueno, cuando se hacen las trincheras se encuentra el canal, se encuentra el pozo y se empieza a excavar. La excavación fue dura porque a medida que bajábamos 1 metro, 2 metros, 3 metros, nos quedaba el suelo cada vez más alto, y para salir, sacar materiales se nos complicaba. En un momento pusimos sistemas de escaleras y más, pero de medida que seguimos profundizando se nos complicaba, se tuvo un sistema de ascensor para agilizar un poco el trabajo, pero fue un trabajo duro. Además, todo el material que había adentro, que habían arrojado, había hecho que este acuífero, que está de los 32 hasta los 27 metros, subiera más o menos a los 10 metros. ¿Vieron cuando le agregan cubito al agua, que el agua sube de volumen? Esto más o menos cuando arrancaron todos los escombros, el agua subió un montón de volumen, entonces uno excavaba y salía agua de abajo. Y se tuvo que implementar un sistema de bombas alrededor del pozo para deprimir la napa y que nos diera tiempo para seguir trabajando. Fue un trabajo difícil, duró del 2002 hasta hace poquito que terminamos de sacar todo, casi 20 años se tardó en sacar todo lo que habían tirado, no solamente de todos los cuerpos, sino todo el escombro y todo lo que arrojaron adentro del pozo, que sirvió para contextualizar todo el trabajo y la tecnología de los materiales. No solamente antes de que se haga la ADN y identificar a las personas, ya teníamos materiales con fecha de 76, por ejemplo, había basura de envoltorios de arroz, sellos de fideos, tapitas de gaseosa, toda con fecha de 76, 77. Digamos que era una basura que ya se decía que ya se pareció de la época que funcionó el gobierno de Pasto, que empezó a desaparecer una posibilidad argentina y que retornó sobre el pozo de este tipo para resolver. Y bueno, la historia fuerte de la nación argentina y de muchos países de Sudamérica. No sé si hay algo más. ¿Ese pozo lo descubrieron con alguna pista o algo así? ¿O como... Este pozo hubo, porque el que llegaba acá no hay testimonio. Los Claro. que llegaban acá iban derecho a desaparecer. Y a diferencia de otros centros clandestinos donde hubo fosas que sí había testimonio de Claro. que había visto. Acá no, acá pero
había familiares que en su momento, cuando lo buscaban al familiar, entre ellos escucharon la noticia que estaban tirando gente dentro de un pozo. Incluso hay una señora, doña Julia, que tiene como 90 años, la señora ya muy grande, busca a su hijo. Y ella dijo que en el 77, cuando sucedió eso, se vino hasta el pozo de Vargas a ver qué pasaba, dice que esto era todo cañaveral. El Arsenal Miguel de Ascuénaga fue en su momento un centro militar estratégico durante la dictadura. Se utilizó como espacio para la represión. Se dice que muchos prisioneros políticos fueron llevados allí tras ser detenidos en operativos y represivos. La historia del Arsenal está marcada por la violencia y el sufrimiento, siendo un recordatorio del uso del aparato estatal para llevar a cabo violaciones de los derechos humanos. La Jefatura de Policía de San Miguel de Tucumán también jugó un papel importante en la represión. Durante la dictadura, las fuerzas policiales colaboraron con el ejército en la persecución de opositores políticos. Muchas detenciones se realizaban en esta sede, donde se implementaban métodos de tortura y hostigamiento. La jefatura es considerada uno de los núcleos de la represión en la provincia y un lugar donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Hoy en día, estos lugares son parte de la memoria colectiva de la sociedad tucumana. Se realizan actividades de denuncias y recuerdo buscando visibilizar el sufrimiento de las víctimas y la importancia de la verdad y la justicia. Organizaciones de derechos humanos trabajan para que estos espacios se transformen en sitios de memoria, promoviendo la reflexión sobre el pasado y el compromiso con la defensa de los derechos humanos en este presente y futuro.